Para trabajar ciencia de datos existen una diversidad de software que nos pueden facilitar la tarea que perseguimos de manipular datos, grandes cantidades o pocas, dependiendo de los intereses y de la disposición de los mismos. En esta práctica que vamos a realizar, utilizaremos el programa R, que es una versión gratuita, que es un software libre y que se puede descargar e instalar fácilmente. Entonces, la práctica que se va a realizar será en el programa R. ¿Qué vamos a poner en práctica? Pues lo que hemos visto de estimación puntual. Aunque también van a entrar conceptos que tienen que ver o están relacionados con la práctica, con los temas que estamos por ver, pero en sí vamos a buscar observar cómo vamos a hacer estimaciones y que se cumplan en particular una propiedad que hemos visto, que es la de ser insesgado. No olvidemos que tenemos el punto de partida, los datos, una muestra, y a través de ello vamos a calcular un estimador que sería una medida estadística que se le va a asumir a toda la población. El parámetro que vamos a estimar y que es de nuestro interés en esta ocasión es la media muestral. De manera sencilla tenemos la expresión que la x barra, que sería la media muestral, que nos va a servir para estimar la media poblacional, se calcula con la suma de todos los datos de la muestra dividido entre el total de la muestra. Y el otro estimador que también vamos a hacer en práctica en R será la proporción muestral, que sería nuevamente la suma, pero no de todas las observaciones de la muestra, sino solamente las que cumplen una característica de interés. Si por ejemplo tenemos que una población está la variable sexo y nos interesa qué proporción de hombres son los que están solteros o casados o viudos, qué sé yo, o mujeres en las mismas condiciones, dependiendo del tipo de interés que tengamos. Entonces aquí vamos a sumar solo los que tienen esa característica y lo vamos a dividir entre el total de datos. También tenemos la varianza muestral como un estadístico que nos puede servir para medir la estimación de la varianza poblacional, la cuasivarianza cuando se divide entre n-1. Y bien, como ejemplo, para empezar con la práctica, tenemos que recordar que para calcular la media, lo que hacemos es sumar los datos y dividirlo entre el total de datos. De esa manera, pues, si el conjunto de datos solo son 3, la muestra es solamente de tamaño 3 y los 3 datos son 2, 7 y 1, la suma de 2 más 7 más 1 y dividido entre el total de ellos, que es 3, nos dan 10 tercios. Y esa sería la media muestral. Pues bien, eso es lo teórico matemático. Pero nos interesa escribir un código que nos va a permitir verificar lo que es, en este caso particular, la propiedad de insesgadez de la media muestral que va a estimar a la media poblacional, y tal vez esto nos va a permitir ahondar un poco más en esta propiedad y comprender a qué se refiere el término. Para ello, pues, vamos a leer el ejemplo que vamos a realizar y bajo ese contexto vamos a realizar la práctica en primer lugar.
Vamos a suponer que deseamos tener una estimación de la estructura media de los hombres mayores de 18 años en una población. Podríamos ponernos en medio de la calle y seleccionar aleatoriamente una muestra de N hombres, medir su estatura o preguntársela y calcular después la media aritmética de los datos obtenidos. Esa sería una estimación puntual y le vamos a llamar x barra sub 1. Muy bien. En el contexto lo que se está haciendo es que vamos a recolectar datos hipotéticamente y la simulación va a ser como que nos vamos a imaginar que vamos a un lugar de interés a ponernos en la calle a, a seleccionar en este caso hombres mayores de 18 años. Tenemos que preguntarle la edad y la estatura. Con esa idea vamos a tener una muestra de tamaño n. Vamos a ver de cuántos nos puede interesar y con eso vamos a completar lo que es una muestra. A partir de ahí podemos calcular la media aritmética para ver cuál sería la estimación del parámetro poblacional. Vamos a hacer todo en el programa R. En la pantalla estamos viendo lo que es el código que vamos a analizar, a conocer un poco y que nos va a permitir hacer la simulación. Ok, para ello abrimos el RWin, que sería la consola de R, para poder hacer el código, las líneas de código que vimos antes. Ya antes se ha presentado un video en el que damos una explicación de esta, de esta pantalla del ambiente de R, y algo que no hemos dicho es que para poder escribir comentarios se utiliza el hashtag o el numeral, y con esto el R lo que interpreta es que es texto y no lo va a tomar como código. Entonces aquí podemos escribir algo que sea relacionado si queremos, para saber qué es lo que vamos a escribir en ese momento. Solo como aclaratorio que el hashtag sería para texto, pero lo ideal es trabajarlo en, en el RStudio como un script, de ir guardándolo para que en una corrida posterior o con otro que se quiera hacer otra práctica, ya se tiene el código y a partir de él solo se copia lo que nos interesa. Pero bueno, si nosotros escribimos no va a hacer nada, no tampoco de error porque es texto. Entonces de esa manera podemos escribir qué es lo que vamos a hacer con cada cosa. En este caso voy a ir escribiendo solo el código, y por lo general para escribir funciones vamos a utilizar letras minúsculas. Por ejemplo, con la siguiente instrucción estamos asignándole a n, a la variable n, un valor que es de 100. Pero otra forma de hacerlo es n y esta flechita, el signo menor que y el guión de menos, y luego la cantidad que deseemos que tenga asignado n, y son dos formas de escribirlo. Si ponemos n, solo n, ahora que ya existe, ya nos va a tirar que n vale 100. Ese valor en azul es el contenido que tiene n. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, x y le damos enter, nos va a dar un error porque la variable no ha sido definida. Para ser definida tenemos que asignarle un valor, como ya lo hicimos con n.
Muy bien, vemos que X nos sirve. Vamos a empezar generando una semilla aleatoria con el 1, que sería un valor que se le da a semilla. Y ya con el n vamos a generar pues 100 números aleatorios. Estos 100 números aleatorios van a representar las 100 personas que hemos escogido en la calle para medir su estatura. Luego vamos a calcular la media. Vamos a asumir que ya hemos medido todas las estaturas y vamos a calcular la media. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a generar la variable x1. Deben observar que x puede ser con mayúscula o con minúscula, pero cuando definimos una variable, si es mayúscula o es minúscula, se hace diferencia. Entonces no es lo mismo poner x minúscula 1 que x mayúscula 1. Serían dos variables distintas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces voy a tomar en este caso la x mayúscula. Podemos hacer como antes la flechita, esto, o el signo de igual. Son dos formas de hacer lo mismo. Ahora con la función rnorm vamos a decir que la variable x1 es una variable aleatoria que está normalmente distribuida, y entre paréntesis le vamos a poner que el tamaño de la muestra que tenemos es de n y la media va a ser de 177.7, la desviación típica de 5.9 y cerramos. Con esto estamos asignándole a x1, la estamos definiendo como una variable aleatoria. Luego ya tenemos x1. Si yo pongo x1 hoy, pero mayúscula, me va a dar todos los valores que se han generado, todos los valores aleatorios que se han generado, que al sumarlos todos ellos y sacarle la media nos va a dar un valor que esté aproximadamente cerca de este. Con esta variable aleatoria podemos hacer lo que nos sea de interés. Como hemos visto que en estadística siempre hacemos un gráfico, en este caso que es una variable cuantitativa continua, le vamos a hacer un histograma. En R, para hacer un histograma, se pone HIST. Esa es la instrucción o la función que nos da un histograma. Y al abrir paréntesis, inmediatamente el primer argumento que le ponemos es la variable aleatoria, en este caso x1 o la variable en sí. Esto se puede hacer con cualquier tipo de variable en R. Luego lo que le vamos a hacer es poner una instrucción que nos diga que se va a tomar la parte probabilística. Le vamos a poner color. El color se pone con col. Cada coma va separando los distintos argumentos que nos interesen. Cada uno de estos es un argumento. Voy a hacer lo siguiente. Si yo pongo, para poder conocer, si en dado caso yo necesito una función, pero no sé cómo es el formato que debo de utilizar, debo de poner el signo de interrogación, el nombre de la variable, tal como debe de ser, y abro y cierro paréntesis. Con esa instrucción lo que hago es llamar la ayuda. La ayuda viene directamente de internet, entonces va a abrir una página. Como vemos, abre de inmediato una página con la ayuda para explicarnos en qué consiste la función. Y nos da los argumentos. En primer lugar, nos dice que el histograma debe llevar una variable y otros argumentos. Los puntitos son los argumentos que lleva
inmediatamente después nos dice todos los argumentos posibles que va a llevar esa función. El primero es la variable x, después esta que dice breaks, frecuencia nula, probability, y hay varias más. Entre ellas está el color, y así otras que podemos explorar. De esa manera pueden buscar cómo utilizar una función que desconozcan. Bueno, regresando acá, el histograma que vamos a dibujar va a ser para x1. Ya dijimos que vamos a utilizar este argumento en true. Luego vamos a ponerle color. Si yo omito un argumento, le va a dejar el valor por defecto. Y el color, si no le ponemos color, voy a dejarlo sin color ahorita. Voy a poner los otros argumentos. Cuando dice main, lo que es que le va a poner el encabezado principal del gráfico. En este caso vamos a poner 100, que sería 100 estaturas de los con eso, y le cerramos. Esa sería la instrucción que le vamos a poner, y vemos que por defecto nos tira un gráfico con color gris. Pero si yo no lo quiero gris, porque como no le puse color acá, no le especifique color, me tira por defecto el color gris. Así le tira los otros parámetros que no le haya especificado. Para poder repetir o utilizar este código en R, lo único que hacemos es darle presionar el botón, el cursor hacia arriba, y regresa al reescribe la última instrucción, que es esta exactamente. Ahí vemos que es esta, la reescribe, pero no, al darle enter es que se va a correr. Con enter se corre, pero si yo quiero utilizar por ejemplo esta de acá, voy a subir con el cursor nuevamente. Ahí está nuevamente, ¿ve? Justamente, entonces con el cursor yo puedo navegar buscando todas las instrucciones que ya he hecho y repetir, y solo modificar si necesito modificar algo. En este caso voy a modificar aquí, voy a poner el color, que también puedo poner el color aquí al final. Podemos poner blue en inglés, o le podemos poner dark blue, lo va a hacer un poco más oscuro, o también podemos poner light blue, light blue, y vemos que lo suaviza. Bueno, ya los colores son cuestiones de estética, y eso ya es cuestión gusto de cada uno, de qué colores puede utilizar. Pero vamos a dibujar en esta ocasión la densidad
de la dispersión. La dispersión la podemos ver aquí en este mismo gráfico incorporada, dibujando los puntos donde caen cada uno de estos valores. Cada uno de esos valores se puede dibujar como una línea delgada aquí para ver cómo está distribuido, y eso lo podemos hacer, bueno, en este espacio que vemos ahí va a aparecer con la siguiente función, que sería RUG, y ponemos a continuación como argumento el nombre de la variable que estamos utilizando, RUG, entre paréntesis x1. Vemos cómo inmediatamente dibuja todos estos puntos como líneas. Y ahí podemos ver que los datos están más concentrados donde está más negrito, que sería en esta parte de acá. Otra cosa que podemos hacer es sacar la media. ¿Cómo se saca la media? La media se saca con la instrucción mean y x1 de la variable que es de interés nuestro. Y le damos enter y de inmediato ahí nos tira la media de ese conjunto de datos de la variable x1. También podemos sacar la desviación típica. La desviación típica se escribe como SD x1 y ahí está la desviación típica. De esa manera podemos ir calculando, buscando, cuando no conocemos los códigos, las funciones o los comandos, es de escribirlo en internet y lo vamos a encontrar. Por ejemplo, no sabemos cómo hacer un gráfico de barras. Preguntarle a Google cuál sería la función en R para un gráfico de barras o pastel, para sacar la mediana, cuál es la instrucción. De esa manera podemos irnos investigando. Y una cosa que también podemos hacer en este conjunto de datos es estimar o dibujar la curva que se aproximaría a este conjunto de datos, como buscando ver si tiene la campana de Gauss. ¿Y eso cómo lo hacemos? La instrucción sería lines en minúscula. Entre paréntesis vamos a poner la función density x1, esperando que ya esté cargada el paquete density, porque si no está cargado tendríamos que cargarlo de la forma como se explicó en el video, en otro video que ya se presentó. Esta línea que estamos haciendo, que queremos hacer aquí, tomando la densidad de la variable aleatoria x1, le podemos poner un color que sea llamativo, color igual, por ejemplo, bueno, puede ser red, pero ustedes pueden jugar para ver cuál va a ser el que más les interesa o que se les vea que se vea más estético. Si es rojo, pues quedaría así. Si le cambiamos a green, quedaría así. Igual le podemos poner las opciones dark green y light green o lo que sea, pero también podemos utilizar otros colores como el cian, magenta. El cian es como celeste, pero no quedaría bien. Magenta, que es como parecido al púrpura, pero un poco más suave. El púrpura sería un poco más oscuro, más morado de hecho. Y ahí podemos ir jugando. Bueno, eso es en cuanto al estético. Muy bien, lo que queremos ver primero con esto es que la media con estos 100 datos está cerca del valor que hemos asumido que tenía la distribución de la población, que sería 177.7, y la desviación que sería 5.9. Estos son los datos poblacionales, recuerden, pero ya con
el cálculo del estadístico, lo que tenemos es la media muestral y la desviación típica poblacional. Vemos cómo la desviación típica tiene 5.29 y la que teníamos aquí es de 5.9. Entonces andan un poco cerca, pero aún así no es suficiente. Veamos entonces qué más nos dice lo que vamos a trabajar. Muy bien, este código es el que hemos desarrollado. Con este código lo que obtuvimos fue un gráfico como este. Ahí vemos que tiene todas las características de lo que hemos trabajado. El título del gráfico, el eje X y Y, las puntuaciones que se dibujaron abajo en las líneas negritas para ver la dispersión, las barras y la curva de densidad para ver si tiene forma de campana de Gauss, si está centrada o sesgada, todo eso. Luego las funciones de media nos dieron una media de 178.3424, que es un valor pues que está cerca del poblacional que habíamos definido en la primera función cuando le asignamos la distribución correspondiente a la variable x1 cuando la definimos. Muy bien, pero fíjense bien, hemos hecho esto para 100 datos que asumimos aleatorios un día específico. Pero ¿qué pasa si otro día voy yo a recoger nuevamente información? Si yo voy, por ejemplo, digamos a Metrocentro y en Metrocentro el día 1 recolecto 100 datos de la muestra de 100 que necesito y el siguiente día voy nuevamente a allí a Metro, al mismo punto, a buscar otra muestra de 100 personas, lo más seguro es que no sean las mismas personas. Uno que otro por lo que ya tiene rutina de pasar y volvamos a tomar su dato, puede ser coincidente, pero no es una regla. Puede ser que todos los datos sean totalmente distintos. Y esa sería la lógica de la aleatoriedad. Muy bien, pero supongamos entonces que ya hicimos la experimentación, la simulación con 100 datos. Ahora queremos hacer la misma simulación con otros 100 datos.